Hola y bienvenidos. El día de hoy se expondrá la temática realizada en el laboratorio número 3 de procesamiento digital de señales, el cual tiene como tema principal el filtro de Kalman extendido. Los integrantes del grupo de trabajo son Julián Andrés Prieto, que está encargado de la parte de electrónica y sensor, Ángel Santiago Márquez, que está encargado de la parte de electrónica y comunicación, Jenny Gabriela Polo, que está encargada del modelamiento de la dinámica. Su presentadora actual, Leider Lance Rodríguez, se encarga de la programación de parte del filtro de Kalman. y yo, David Alejandro Duarte, que estoy encargado de la parte de programación del microcontrolador y también del filtro de Kalman extendido. El contenido que se va a trabajar en la presentación de hoy es en primera instancia los objetivos del proyecto, la parte de modelado, la programación tanto en la STM como en Python referente al filtro de Kalman, Seguida de los resultados y análisis de estos mismos. Por último, unas conclusiones referente al tema tratado y las referencias respecto a todo el manejo de temas vistos en este laboratorio. Bueno, los objetivos del proyecto son utilizar el modelado de sistemas para implementar el manejo de señales digitales a una planta, comprender el uso de los filtros digitales con especial énfasis en el filtro de Kalman y aprender la estructura de un brazo, sus movimientos y el manejo que obtiene un sensor al utilizar. Bueno, ahora pasamos con el tema de filtro de calma. Pues en primera instancia se nos surge la pregunta de qué es, y ya el filtro de calma es un filtro óptimo que estima el estado de un sistema, a partir de mediciones y el modelo dinámico del sistema. Entonces puede combinar la información que procede de las mediciones del mismo, mediciones hechas en el pasado, y las predicciones que tiene el modelo para un estado futuro, por lo que ayuda a precisar mucho el cómo se va a comportar. Este utiliza una estimación recursiva que actualiza continuamente la estimación del estado a medida que reciben nuevas mediciones. Bueno, a continuación, la siguiente pregunta que se formula es ¿para qué sirve? Y pues este tiene varios usos, digamos a nivel de control, robótica y procesamiento de señales. Sirve en especial para mejorar el rendimiento de un sistema de control, ya que permite mejorar el estado de la señal, disminuir ruido y estimar su comportamiento a través del tiempo, por lo cual es una gran alternativa a la hora de querer tratar con una señal muy clara, pura y que su información esté muy bien estructurada. Pero también adicionalmente tiene otras eh, acciones u otros usos, y en especial en el sistema de navegación y localización, ya que al poder predecir estados o variables, es muy útil para predecir el posicionamiento de barcos, buques, navíos u objetos aéreos como aviones o drones, por lo que también se lo utiliza en el área del seguimiento de objetos, como podría ser para en el uso de radares o en el uso de antenas para pues estimar posiciones de los mismos. Pues consta de básicamente dos fases. La fase de predicción, y es que en este paso se utiliza el modelo dinámico del sistema para predecir ese estado futuro que se había hablado anteriormente. Y el objetivo, digamos, de esta predicción es que se obtenga la estimación a priori del estado del sistema y se implemente con las ecuaciones que ahí se ven, que es como con la covarianza del error que se asocia a esa estimación hecha de forma a priori. Y a continuación viene la fase de corrección, que esta pues básicamente consta en que se funcionan las mediciones reales que ya se capturaron con la predicción realizada. Y entonces al fusionar estas dos por medio de las ecuaciones que se ven ahí, se puede arrojar el estado futuro que va a obtener el sensor y el estado actual que obtiene todo el sistema de forma más precisa. Posteriormente vamos a pasar entonces con el modelado del brazo. Entonces, para el modelado del brazo se basó principalmente en el sistema de un péndulo doble. Y pues este se desarrolla por medio de las ecuaciones de Euler-Lagrange.
Entonces, para empezar, es necesario basarse en la ecuación de energía cinética de Euler-Lagrange, y entonces tenemos la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Pero sabemos que la masa, para cierto punto, está determinada por sus valores de posiciones X y Y. Por lo que entonces tenemos dos términos que serían los X y Y del primer péndulo y los X y Y del segundo. Asimismo, también se hace para la energía potencial, que es la segunda ecuación que se muestra, donde dice que U es igual a M1, G y Y1, las posiciones de cada uno. De aquí sacamos entonces una estimación de esos X y Y en función a nuestra variable de estado, que serían los tetas, los ángulos que vamos a trabajar, y que en el caso del brazo son, digamos, la cantidad de ángulo que va a poder moverse para que sea de forma natural y no haya un movimiento extraño. Estos pues se hacen con las ecuaciones que se ven ahí en el costado inferior, en donde X y se reemplaza en función a las L's y a los tetas. Y todo esto sirve para hallar pues el modelo de Lagrange, el Laplaciano, el Lagrangiano, perdón. En este implementamos la energía cinética menos la energía potencial y nos da la ecuación de todo el sistema. Finalmente se coge ese lagrangiano y se implementan las ecuaciones de Euler-Lagrange, en donde tenemos que sacar las derivadas parciales y de cada ecuación con respecto a cada una de nuestras variables de estado, lo que serían teta y teta 1 y teta 2. Esto resulta pues en dos ecuaciones que son los que se ven en la parte inferior. Una que tiene como variable de estado principal a teta 1 y se distingue porque digamos la mayor derivada separada es pues teta 1 y la otra es teta 2. Esto pues nos describe el funcionamiento del sistema a través del tiempo. Bueno, en cuanto a las ecuaciones del sensor, pues se puede observar que tenemos la posición en X y en Y la posición en Z no se modela debido a que nuestro recorrido solo va a ser bidimensional en X y en Y. Una vez encontradas las ecuaciones que rigen nuestro sensor en X y en Y, pues se hacen las derivadas para sacar la aceleración en X y en Y. Con esto, pues obtenemos las aceleraciones que da nuestro sensor. El problema es que desde el modelado, el marco de referencia está desde un punto de origen que no es donde va a estar nuestro sensor, que es en la punta del brazo del robot. ¿Qué se hace en estos casos? Se hace una matriz de transformación que, como se observa en la imagen, es una rotación desde el origen que va a estar modificando el marco de referencia pues hacia el punto que nosotros queremos. Entonces, como se observa, una vez se hallan las derivadas, esta se complementa con la matriz de transformación para obtener ya las aceleraciones del sensor en el punto donde nosotros queremos, que es justo en la punta del robot. Ahora corresponde a la sección de programación. Esta se divide en dos etapas. La primera es la realizada en el microcontrolador STM32F767 y la programación en Python. El microcontrolador se encarga de realizar las correspondientes lecturas a partir de un tiempo demostrado de 100 Hz y estos son enviados y filtrados en la STM. El filtro que se implementó es el filtro adaptativo y el código en Python corresponde a la parte de implementación de la lectura de sus sensores en tiempo real, la elaboración del filtro de Kalman y el envío a Coppelia. ¿Cómo se hace un filtro adaptativo? El algoritmo que se utilizó para la programación de la STM se implementó gracias a este diagrama de bloques, donde tenemos la señal entrante, el cual pasa por el bloque H y esta generalmente entrega un atraso, dos atrasos, tres atrasos, n atrasos según la configuración del filtro. La configuración estipulada y ya probada fue de un atraso, lo cual funciona para los tres canales del sensor muy bien.
Siguiente, tenemos la etapa de filtro mediante el algoritmo LMS y un filtro FIR, donde la resta, como podemos observar acá, es de la señal de salida y la señal de entrada en atraso, que permiten calcular los nuevos coeficientes o una actualización de esos coeficientes para realizar el filtro correspondiente. Teniendo presente las siguientes ecuaciones en donde se menciona como la primera tenemos en cuenta el error respecto a cada canal, siendo la resta entre el atraso menos la salida yesufana o la salida de cada canal adaptativo. Para su salida se realizaría la sumatoria entre los coeficientes actuales por la entrada, en donde, como se muestra en la fórmula, tenemos presente el W para cada canal por la parte de la entrada. Y por último, en la última ecuación, hacemos la estimación del siguiente coeficiente, en donde se tiene en cuenta el coeficiente actual más la parte del mío o el aprendizaje, el error de aprendizaje, respecto a la entrada de cada uno de los canales, teniendo presente que se manejaron un total de 21 coeficientes para este filtro adaptativo. En la parte del código main respecto al filtro adaptativo, se encuentra la parte de la inicialización del STM, la inicialización del delay manejado, la parte del SysTick respecto a la frecuencia que manejamos, que fue de 100 muestras, la declaración del IOC a su máxima velocidad, la declaración de Lausart a 1.000.000 de bits por segundo, y por último el funcionamiento del sensor acelerómetro MPU 6050. Y ya haciendo hincapié en el funcionamiento del filtro adaptativo, como se muestra a continuación. El primer paso fue definir un orden del filtro. En este caso se seleccionaron un orden de 21, como ya se había mencionado anteriormente. En esta parte se inicializarán los buffers necesarios y los variables auxiliares respecto al valor de referencia 0 para que no afecte en ningún momento las posteriores medidas. Y la función acelerómetro adaptativo permitirá realizar en un inicio el filtrado de todas las canales del sensor, dado que a lo largo de la práctica se encontró que los únicos canales seleccionados son la aceleración en X, Y y el giroscopio. Se procedió a comentar ciertas partes del código para ahorrar recursos computacionales. Entonces la primera parte es el guardado de el valor entrante en el buffer y a continuación se realiza el proceso de filtrado por el método FIR. A continuación se muestra el algoritmo utilizado para la actualización de los coeficientes y el correspondiente guardado de las mediciones para el atraso correspondiente. En la parte del SysTick es donde se realiza el muestreo, es donde se le da la orden al sensor de realizar la medición, donde se envían las variables realizadas en la medición para realizar el respectivo filtrado y el envío de los tres datos por el método, por el comunicación y usar. Como podemos observar, se está realizando el envío correspondiente de los tres ejes del acelerómetro: aceleración en X, aceleración en Y y giroscopio. La siguiente etapa es la parte del filtro y que maneja su programación en Python, en donde para estimar sus valores del movimiento se tiene en cuenta el desarrollo del filtro y calma según los siguientes pasos. El primero, las variables del modelo, donde se deben inicializar las variables tanto de la posición, velocidad y aceleración angular, adicionando la masa y longitud del brazo que se está modelando. El siguiente paso a realizar
es la declaración de las matrices Q, K y R de K que permiten la estimación de la varianza, de la covarianza respectivo tanto del modelo como del sensor. La matriz QDK tiene un pequeño problema y es que tiene una dificultad en su hallazgo, por lo que se iteró varias veces el filtro de Kalman para obtener una matriz de P de K a partir de una serie de iteraciones y esa pasó a ser la nueva Q de K. Esta matriz fue hallándose simultáneamente después de varias iteraciones y la mejor iteración que dio fue la seleccionada para este modelo. Y la matriz R de K para la covarianza en el modelo del sensor es la varianza respecto a cada uno de los ejes del sistema, por lo que más adelante se explicará en el código su obtención y esto corresponde a la matriz diagonal respectivamente de la covarianza del sensor en su eje de aceleración en X, aceleración en Y giroscopio en Z. La siguiente parte viene la predicción de los estados de la matriz X de K actual, donde tiene en cuenta los valores de la entrada actual para el modelo tanto para θ1, θ2, velocidad 1 y velocidad 2 y la aceleración 1 y 2 se calcula esta matriz. Otro paso a tener en cuenta son las predicciones de la matriz para obtener una matriz linealizada. A partir de esta matriz linealizada se puede realizar la siguiente etapa de Kalman, pero para esto se necesita conocer un modelo muy exacto, muy aproximado del sistema. En este caso se está trabajando un péndulo doble, por lo que las variables de estado a linealizar serían la posición angular 1 y angular 2 y sus respectivas variables como velocidad y aceleración. A partir de las ecuaciones del modelo se puede calcular la aceleración en θ1 y la aceleración en θ2. Pero para hallar la posición y la aceleración se hace una estimación a partir del tiempo de muestreo seleccionado ya explicado anteriormente y este cálculo de acá que corresponde a la posición igual a la aceleración por el tiempo de muestreo más la velocidad. Asimismo, para la posición angular 2, la velocidad angular 2 y finalmente se calculan unas estimaciones de la posición angular 1 y la posición angular 2 que corresponden a la aceleración por el tiempo de muestreo al cuadrado sobre 2 más la velocidad correspondiente de la posición angular 1 por el tiempo de muestreo más la posición anterior. Adicionalmente se tiene que hacer la matriz del sensor, donde tenemos en cuenta no solo las derivadas del eje de referencia tanto en X como en Y, sino adicionalmente tienen presente que ésta sufre una transformación según lo anteriormente mencionado en el modelo del sensor, la transformación de ejes, en donde se tiene que tener en cuenta su multiplicación y adicionalmente los signos para hallar la matriz H de K. La siguiente parte es la medición residual, en donde se conoce su valor de entrada, en donde al conocer el valor de entrada de cada sensor, se declara la matriz Z de K, y respecto a la anterior matriz hallada de H de K, se calcula su medición residual siendo una resta. El siguiente paso es la actualización de la covarianza, la matriz S de K. Se calcula la matriz H de K, la cual es la linealización de la matriz H de K correspondiente al sensor, y a partir de sus derivadas del modelo, junto a la matriz de covarianza R de K, se hace una compensación del filtro para hallar la matriz de covarianza S de K. La siguiente parte es la ganancia de Kalman. Al conocer la matriz inversa de C, esta se multiplica junto a las matrices derivadas tanto del modelo como del sensor, siendo
PDK y HDK respectivamente. La matriz X de K actualizada corresponde a las variables de estado del sensor del filtro de Kalman, por lo que en esta matriz podemos encontrar tanto la aceleración, la posición 1 angular estimada, la posición 2 angular estimada y la velocidad del giróscopo estimada. Esta matriz es la suma de su matriz anterior más la ganancia de Kalman, ya explicada anteriormente, por el producto matricial de la matriz Y de K. Por último, se realiza el cálculo de la matriz PDK actualizada, la cual, como se mencionó anteriormente, nos sirve para poder hacer una mejor estimación respecto a la matriz QDK, siendo la covariancia del sistema. Pero para hallar esta matriz necesitamos tener, primero que todo, una matriz de identidad de unos y esta prestada a la ganancia de Kalman por la matriz del sensor, se multiplican a la anterior PDK, lo que permite que cada iteración del sistema obtengamos un mejor QDK, una mejor estimación de la covarianza del modelo. Ahora corresponde hablar de la sección del código en Python que permite realizar la estimación de los valores X y Y respecto al modelo del sensor y el modelo del péndulo doble para posteriormente ser enviados a Coppelia. Inicialmente vamos a exponer la librería creada para leer los datos en tiempo real que permite realizar en una primera instancia la conexión con el puerto COM a partir de esta sentencia que conecta el COM4 a la velocidad ya explicada anteriormente. En la función de lectura de datos, se tiene en cuenta cómo esto de nuevo se realiza en una decodificación. Según el serial anteriormente hecho, se codifica y se reemplaza aquellas variables dadas por el user que no son necesarias en la implementación de los canales, se junta en un vector y en cada uno de los canales se realiza un vector para su posterior implementación en el código. El siguiente paso es realizar una unión en una lista de cada una de las variables del sensor medidos, ya que en esta parte solo puede entregar una lectura a la vez, es decir, X, Y y el giroscopio en Z del momento, mientras que acá podemos guardar, por así decirlo, un historial de esas variables, que nos permitirán realizar a posteriori un, una, un promedio, la cual podemos denominamos esta función quitar nivel de C para así calcular el promedio de cada uno de sus ejes correspondientes. Entonces, el cálculo de la covarianza, teniendo presente ya las listas anteriormente hechas para la parte de la compensación, se conoce que esta misma depende de un número de muestras que se menciona a posteriori, siendo de 1000 muestras. Se realiza su cálculo en la parte de la varianza tanto para el eje X, el eje Y, el giroscopio, y por último este se retorna como valor para su uso en la matriz RK. En la parte del código principal, en la estimación de los valores, nos presenta la cantidad de datos que podemos leer. En este caso es un valor muy grande porque se espera leer o simule a una gran cantidad de valores. Después se puede realizar la conexión a Coppelia que se explicará más adelante y por consiguiente se realiza las variables que se ingresan al sistema, tanto para teta 1 punto y teta 1 punto punto, igual que para teta 2. Se declaran el valor de la masa, la longitud, la distancia y el tiempo de muestreo, que en este caso es de 100 muestras por segundo. 100 muestras por segundo. Acá se hace una pequeña hincapié en que es necesario tener en cuenta las gráficas, por tanto aquí simplemente se realiza declaración para cada uno de los ejes que deseamos ver, que sería el eje X, Y
y θ1 y θ2 para su posterior estudio y análisis. Seguimos con la parte del filtro de las matrices del filtro de Kalman, las iteraciones de Q de K, que al final se tienen en cuenta estos valores, la declaración de Y de K y, por último, y por consiguiente, la lectura de los datos por comunicación, que ya se explicó anteriormente. Esto es la compensación de los vectores, en donde, haciendo uso de la función leer datos, se agregan a la lista y se realiza su promedio de datos. Posterior a eso, se calcula la varianza respecto a la actualización de la matriz REK, la cual fue mencionada anteriormente, y a partir de eso se hace un hincapié del primer cálculo de las aceleraciones respecto al modelo de sensor, ya que es uno de los primeros pasos necesarios para realizar el, el filtro de Kalman. Después de eso, se guardan las estimaciones correspondientes, que sería θ1 punto correspondiente también para el 2. Las velocidades y la posición actual ya fue definida anteriormente, como comentó mi compañero, y a partir de acá entra a un ciclo casi infinito hasta un número de valores que ya fue explicado anteriormente, el cual el primer paso fue calcular tanto θ1 punto θ1 que estos son las ecuaciones derivadas respecto a cada variable de estado respecto a la función 1, que sería para el cálculo de θ1 y asimismo para la ecuación de θ2 se realizaron la linealización correspondiente y obtención de sus variables lineales, que estas fueron las que se implementaron para la creación de la matriz f de k, que ya se había mencionado en la primera instancia de la sección programación. Esta es la matriz de estimación que de acá, ya teniendo en cuenta los nuevos valores de θ punto. Adicionalmente se realiza su traspuesta y por último el cálculo de las nuevas o de las θ1, θ2 actualizadas, lo cual para más adelante sirve para su posterior análisis. Siguiente viene el primer paso, que es el que se mencionó anteriormente, y el cálculo de la predicción de la covarianza estimada, que es P de K. El siguiente paso es calcular la matriz Z de K, la cual está correspondiente a la lectura de los sensores en su canal de aceleración X, aceleración Y y giroscopio en Z, donde estas se le resta el promedio correspondiente a cada uno de esos sensores, como se mencionó al inicio de la explicación de este tema. Por lo que, por consiguiente, tendríamos que calcular las ecuaciones del modelo del sensor a partir de X aceleración y aceleración, y se le aplica su transformada lineal del modelo, que fue lo que mencionó mi compañero anteriormente, en el cual se hace una matriz de transformación respecto al ángulo del momento, que sería θ2 en el modelo, para así cambiar el marco de referencia de un punto al punto de origen del brazo. 3H de K, que es teniendo presente ya la transformación del modelo según sus derivadas de X y de Y, y el giroscopio en Z. Por último se calcula la medición residual, siendo la restante C de K menos H de K. Como cuarto paso tenemos la actualización de la covarianza, que en donde teniendo presente cada una de las derivadas anteriormente vistas, que son las derivadas del desplazamiento en X para cada espacio de estados y el desplazamiento en Y para cada espacio de estados, se realiza el llenado en la matriz H de K. Y por último se tiene como objeto θ2. El siguiente paso es realizar la matriz transpuesta H de K para así calcular la matriz S de K, la cual fue explicada anteriormente.
Una vez calculada el inverso también de SK, se halla la ganancia de Kalman, que esta nos permite realizar la actualización de las variables de estado del sensor, como se observa a continuación, donde estas variables en su orden corresponden a la posición angular 1, 2, velocidad y aceleración. En la matriz queda actualizada, en donde se realiza su respectiva visualización para observar que realmente el sistema funciona correctamente. Se realiza el cálculo de las ecuaciones del modelo del sensor de X, Y y Z vistas en la primera parte del modelo, y por último se empieza a hacer la parte de la gráfica en donde ten en cuenta que deseamos analizar teta 1, teta 2, X y Y. Se asignan estos valores a la variable anteriormente vista. El último paso para la elaboración del filtro de Kalman es la actualización de la matriz P, por lo cual necesitamos una matriz identidad para así realizar una resta entre la identidad menos la ganancia de Kalman factor de la matriz H de K. Y finalmente se va a multiplicar esas matrices calculadas anteriormente por la matriz actual P de K y nos va a dar como resultado la futura. En esta sección vamos a visualizar la actualización P de K futura y tenemos como última instancia la visualización de los errores por si pasa algo en la ejecución del código, saber en qué momento se está presentando el error, si es un error de lectura y una excepción para cancelar todo el código finalizando la ejecución del código. Y al realizar esa ejecución del código, lo que obtendremos será las gráficas de 4 gráficas, tanto de la posición 1 y 2 de la posición angular y también la posición en X y Y estimadas gracias al filtro de Kalman. A continuación se realizará una demostración del funcionamiento de este filtro y a su vez se mostrará los movimientos realizados en el momento. A continuación se va a ejecutar el código para demostrar el funcionamiento, el cual él da una breve introducción y procede a realizar un ajuste a la matriz R de K. Una vez calculada esa compensación, imprime todos los valores que se están estimando en el momento y voy a proceder a realizar los movimientos. A continuación, se explicará el código realizado en Coppelia para el funcionamiento. Debido a ciertos problemas de velocidad de ejecución del Coppelia, observemos que en estos momentos se está trabajando renderizando a 1 milisegundo y el trabajo está a 50 milisegundos, por lo que este es el mínimo tiempo de funcionamiento correcto de Coppelia. Al reducir este tiempo, su funcionamiento se ve afectado y a su vez el funcionamiento del filtro de Kalman también se ve afectado, por lo que esa fue una de las razones por las que se decidió realizar la implementación por separado. Entonces, dando inicio a la explicación del código, ya se ha guardado en un respectivo CSV, ese que está acá, el movimiento realizado anteriormente, donde gracias a leer CSV podemos extraer esos datos y almacenarlos
en vectores. Dichos vectores corresponden a mx y my, por lo que esos serán mandados al modelo inverso, cuyas longitudes son 25, 32, para así obtener los ángulos correspondientes del brazo robótico. Tenemos una función de conexión que permite realizar la conexión del servidor local que abre Copelia. El modelo inverso del robot, explicado anteriormente, se realiza la conexión con el cliente. En este caso el cliente es Copelia, el cliente somos nosotros y nos estamos conectando a Copelia. Y obtenemos los manejadores de las articulaciones. Le colocamos una posición de inicio para que ese sea nuestro home y lo mandamos al modelo inverso, por lo que en esta sección podemos realizar el envío de datos a Copelia gracias a la función send join target position, donde le enviamos el ángulo respectivo 0, 1 y 2 referentes al modelo inverso que se encuentra en esta función. El mismo procedimiento se va a realizar gracias a un for, que este va en un rango dependiendo del tamaño de los datos leídos en el CSV brindados por el código de filtro de Kalman. MX tiene el mismo tamaño de MY, por lo que no hay problema de ejecutar ese for, donde pues otra vez se obtienen las articulaciones, se seleccionan las posiciones actuales del modelo, se envía a la cinemática inversa y por último se envían a Copelia y se extrae la posición del dummy para verificar que la posición seleccionada en este momento sea la correspondiente a la del dummy. Dicha prueba ya se hizo anteriormente y se verificó. Por lo que a continuación daré inicio a Copelia y al código de Python. Observemos que la velocidad de ejecución es muy lenta y los movimientos realizados en esta zona fueron los de esta zona. Eso debido a la inicialización apenas del filtro de Kalman. Ahí se ha estabilizado, por lo que el brazo robótico se encuentra en esta posición. Se aumentará la velocidad de Copelia. Observemos que ahí está haciendo un movimiento referente a la posición de acá. Voy a disminuir la velocidad de simulación para explicar el movimiento que va a pasar en estas zonas de acá. Como se vio en los videos, en el video anterior, primero se realizó unos movimientos en el eje X y Y respectivamente, los cuales fueron acorde a los breves movimientos que realizó el brazo robótico.
A continuación, el brazo robótico intentará realizar una circunferencia, que fue el último movimiento realizado en el video. Pues cabe recalcar que no es una circunferencia perfecta, pero la circunferencia realizada, y el brazo robótico va a tratar de realizar ese movimiento. Como podemos observar, ahí está haciendo el movimiento de dicha circunferencia. Cabe resaltar, insistiendo, que esa circunferencia no es perfecta. Ya al finalizar, se alocó un poquito el movimiento para observar el comportamiento final del brazo robótico, que sería el siguiente. Ya la simulación está llegando a su fin, por lo que en breves momentos obtendremos un error de Python, ya que no hay más datos que enviar a Coppelia, dado que ha superado el almacenado en el CSV. Por lo que la zona que se encontraría el brazo robótico sería esta zona final, donde se mantuvo estático, y el dicho error mencionado anteriormente. El tiempo de simulación, según Coppelia, fueron de 20 segundos, pero en verdad pasaron alrededor de 8 minutos entre explicación y simulación, por lo que fue uno de los principales problemas y no se pudo implementar simultáneamente. A continuación, se explicará el por qué se escogió el filtro adaptativo como la mejor opción para implementación de filtro en la medición del sensor. En primer lugar, tenemos las dos primeras figuras corresponden a los valores reales dados por el acelerómetro, tanto en el eje X como en Y. Haya frecuencias más o menos después de los 10 Hz, ya que nos interesan los primeros valores, nada más. Como podemos observar en la figura de la izquierda, tenemos una comparación entre magnitudes del eje X entre FIR, IR y adaptativo, donde el real tomaría un valor de 22.77. En este caso, luego de implementar o hacer las pruebas con los diferentes filtros, se observó que el que más filtra o tiene menos magnitud es 2.70, que es el adaptativo. Ya en el eje Y, a una frecuencia de 14.46, tenemos una magnitud de 48.22. En comparación con los tres diferentes filtros, podemos decir que el FIR tiene una mejor atenuación, ya que su valor es 4.079. Sin embargo, en términos de desfase, el que mejor se acomoda es el adaptativo, y este a su vez también alcanza a atenuar gran medida de la señal dada por el sensor. A continuación podemos observar los resultados obtenidos después de grabar el movimiento de la mano y el sensor. Entonces, en primer lugar, se puede observar, bueno, los valores están en θ1, θ2, X y Y. En primer lugar, se puede observar un movimiento sobre el eje X nada más, ya que hay una pendiente significativa en la gráfica. Luego se dice que está quieto, que es lo que nos importa, que haya un movimiento, luego permanezca quieto, si el sensor permanece quieto. Ya después hay un movimiento en el eje Y, se puede observar un pico, luego vuelve a permanecer quieto y finalmente hay un movimiento circular tanto en el eje X como en el eje Y.
que se están señalando en pantalla. Finalmente, tenemos en la figura número 2 otros resultados de otros movimientos realizados, donde en primer lugar se realiza el movimiento en el eje X y luego continuamente se realiza un movimiento diagonal, ya que hay como una pendiente tanto en el eje X como en el eje Y. Finalmente, se pudo evidenciar que al implementar tanto la medición del sensor como el filtrado y como la simulación en tiempo real de Coppelia, en esta última va a haber un retardo muy significativo. Esto es debido a los recursos computacionales que el usuario tenga disponible. Entonces, si se realiza el movimiento y Coppelia efectivamente lo reconoce, sin embargo, este va a ser un poco retardado y este, a su vez, en Coppelia limita el trabajo del filtro, entonces se ocasionaban errores en su estimación. Em, Se puede decir que tanto el tiempo de muestreo empleado como la comunicación entre el STM y el filtrado en tiempo real funcionan muy bien. Sin embargo, ya al implementar el Coppelia, hay un retardo en el tiempo de respuesta del brazo debido a la configuración paso entre muestras de este. Entonces se afectaría la ejecución en tiempo real del código. Por lo tanto, se decidió realizar la toma de datos del movimiento del sensor por aparte y posteriormente pasarlo al Coppelia, donde sí se realizaría bien el movimiento. La parte de conclusiones, podemos encontrar que el filtro de Kalman extendido permitió combinar las mediciones del sensor con el modelado dinámico del sistema. El sistema trabajado fue un péndulo doble, para así poder obtener unas estimaciones de las posiciones finales X y Y más precisas a partir de los ángulos dados en el sistema. El filtro adaptativo tiene una tarea importante en el desarrollo del proyecto, más que todo en la medición del sensor, ya que este permite disminuir de manera significativa la magnitud de ruido y hace que la estimación del filtro de calma sea mejor, ya que la presencia de ruido es mínima y significa una mejora significativa en el movimiento de la simulación, ya que deseamos que el movimiento del sensor no tenga tanto error. Siguiente conclusión es la adaptabilidad a sistemas no lineales. Teniendo presente que el filtro de Kalman extendido es especialmente útil cuando se trabaja con sistemas no lineales, como el péndulo doble, a diferencia del filtro estándar. El filtro extendido utiliza una aproximación lineal local alrededor del estado estimado actual, lo que permite modelar de una manera más precisa la dinámica no lineal que presenta el modelo del péndulo doble. Esto facilita la estimación de las posiciones en presencia de no linealidades, mejorando la fidelidad con la simulación y los resultados esperados. Y por último se presenta una referencia respecto a los diversos temas explorados en la guía laboratorio número 3 para procesamiento de guitarras de señales. Y con eso concluiría el video. Muchísimas gracias por la atención prestada.